La capitana Nina Reeves vio una cápsula cilíndrica grande flotando cerca del arrecife Pelican y la remolcó hasta la orilla. El objeto cubierto de percebes era equipo de investigación abandonado desde 1999. Cuando el oceanógrafo Dr. Marcus Webb examinó sus datos y probó el agua, su expresión se transformó en terror. Nina había descubierto 25 años de muerte oceánica registrada. Nina Reeves había dirigido tours en barco a lo largo de la costa de Florida durante 8 años. Cada mañana seguía la misma ruta que su padre le había enseñado. Navegaba por las aguas conocidas cerca del arrecife Pelican. El trabajo era simple, pero satisfactorio. Llevaba a turistas a hacer snorkel. Les mostraba la vida marina. Compartía historias sobre el océano. Era una tranquila mañana de martes, en marzo, cuando Nina salió para su primer tour del día. Al acercarse al arrecife Pelican, algo llamó su atención a lo lejos. Había un objeto flotando en la superficie. Algo grande y desconocido. Podía ser peligroso para otras embarcaciones. Nina agarró su garfio y maniobró junto al objeto misterioso. El cilindro estaba cubierto de percebes y crecimiento marino. Esa era evidencia de que había estado en el agua por mucho tiempo. Pero bajo el revestimiento orgánico pudo distinguir paneles metálicos, paneles solares y lo que parecían instrumentos científicos. Decidió remolcarlo de vuelta al puerto. El objeto era pesado. Forzaba el motor de su barco mientras regresaba lentamente a la orilla. En el puerto, el capitán de puerto examinó el descubrimiento de Nina. Le sugirió contactar la universidad. Esto parecía equipo científico. En pocas horas, el Dr. Marcus Webb llegó con un pequeño equipo. El Dr. Webb era un oceanógrafo marino con manos curtidas. Eso sugería años de trabajo de campo. Mientras examinaba el objeto, Nina observaba su expresión cuidadosamente. Al principio parecía emocionado. Luego su cara cambió a confusión. El Dr. Webb explicó que el objeto era una estación de monitoreo oceánico automatizada. Había sido instalada en 1999 como parte de un estudio climático a largo plazo. Todos en la comunidad científica habían asumido que había sido destruida años atrás, cuando sus comunicaciones pararon. Sin embargo, aquí estaba, intacta. El Dr. Webb pidió permiso a Nina para acceder al núcleo de datos de la cápsula. Su equipo abrió cuidadosamente un compartimento protegido. Conectaron una laptop al sistema de almacenamiento interno. Después de varios minutos, comenzaron a descargar décadas de información. Nina se paró junto al Dr. Webb mientras aparecían archivos en la pantalla. No podía interpretar los números y gráficos, pero podía leer su cara. Sus ojos se abrieron. Su mandíbula se tensó. El color se desvaneció de sus mejillas. El Dr. Webb se quedó completamente silencioso. Revisaba pantalla tras pantalla de datos. Luego, sin advertencia, agarró equipo de prueba de agua de su camioneta. Corrió al borde del muelle. Comenzó a tomar muestras del agua circundante. Probó una vez, luego otra vez, luego una tercera vez. Cada resultado parecía confirmar algo que no quería creer. Nina le preguntó qué estaba mal, pero el Dr. Webb levantó una mano, pidiendo otro momento. Finalmente, el Dr. Webb se volteó hacia Nina y explicó lo que había descubierto. La estación de monitoreo había estado registrando temperatura del agua durante 25 años, niveles de pH, contenido de oxígeno y actividad de vida marina. Almacenaba todo en su núcleo protegido. Los datos mostraban algo devastador. Solo en los últimos 5 años había habido un colapso ambiental completo del sistema de arrecife. Por acidificación oceánica, el océano absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Esto cambia la química del agua. El nivel de pH baja. Y la vida marina, especialmente los arrecifes de coral,
no puede sobrevivir en agua acidificada. Pero lo que hacía este descubrimiento verdaderamente impactante era lo que pasó después. La cápsula contenía muestras de agua preservadas de 1999. Estaban almacenadas en cámaras selladas para propósitos de calibración. Estas muestras habían estado protegidas de contaminación por más de 2 décadas. El Dr. Webb probó las muestras preservadas contra el agua actual. La diferencia era medible e innegable. La química fundamental del océano había cambiado dentro de una sola generación. Nina se sintió físicamente enferma cuando el Dr. Webb abrió otro conjunto de archivos. Fotografías de las cámaras subacuáticas de la cápsula. La estación había sido programada para tomar fotos automáticas cada mes. Durante 2 décadas, documentaba el arrecife debajo. El Dr. Webb mostró a Nina imágenes de los primeros años. El arrecife era magnífico. Corales brillantes en rojos, morados y amarillos, bancos de peces tropicales, tortugas marinas deslizándose por agua cristalina. Se veía exactamente como las fotografías viejas que su padre solía mostrarle de su negocio de charter en los 1990. Luego el Dr. Webb pasó a las imágenes recientes. El arrecife era blanco puro, huesos blanqueados. En fotos posteriores, el blanco se había vuelto gris, cubierto de algas. Los peces se habían ido. Todo se había ido. El arrecife que había sostenido el negocio de su familia por 40 años estaba muerto. No muriendo. Ya muerto. El Dr. Webb explicó que este nivel de acidificación simplemente no existía cuando la estación fue instalada por primera vez. Su padre había operado en un océano que era fundamentalmente más saludable. El cambio había sido tan gradual que nadie notó el declive anual. Pero el conjunto de datos de 25 años lo hacía innegable. En semanas, el Dr. Webb publicó sus hallazgos. Arrecifes mundialmente estaban experimentando la misma muerte por acidificación. Los datos del descubrimiento de Nina se convirtieron en un estudio histórico. Fue citado en reportes climáticos globalmente. Pero para Nina, nada de eso importaba. Las reservas turísticas se desplomaron. Los visitantes no querían hacer snorkel sobre huesos de coral blanqueados. En 8 meses, Nina fue forzada a vender su barco. Asistió a una reunión comunitaria donde pescadores mayores compartían historias de los días de gloria del arrecife. Nina se dio cuenta de que sería la última generación en recordar cómo se veía un arrecife vivo. La cápsula que había flotado silenciosamente por 25 años había registrado la muerte del océano en detalle preciso. Nina deseaba nunca haberla encontrado. La superficie del océano aún se veía hermosa, azul infinito extendiéndose hasta el horizonte. Pero Nina conocía la verdad ahora. Bajo esa belleza engañosa, todo había cambiado. El Dr. Webb le había dicho que si la humanidad hubiera actuado hace 30 años, esto podría haberse prevenido. Pero no lo hicieron. Se paró en el muelle una tarde, mirando el agua donde su barco solía estar amarrado. ¿Qué les diría a sus hijos sobre el mundo que habían perdido?